lo que pagás. Pero no a la bolsa, lleve su bolsa de tela, yo llevo mi bolsa de tela cuando me acuerdo. Pero trato de hacerlo, todos tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y por favor, manejemos con precaución. Es impresionante el nivel de accidentes que todos los días tenemos en este país. Accidentes fatales. Entonces, eso es porque no manejamos con consideración, con precaución, con amor por el prójimo o por nosotros mismos y nuestras pertenencias. Así que por favor, con calma. Bien, ya hemos terminado el prólogo de este programa y les vamos a presentar a nuestro amigo de esta noche, nuestro invitado, nuestro querido Omar Galdames León, que está con nosotros para hablar de una de sus pasiones y de las mías, porque a mí me encanta que me saquen de la ignorancia. Entonces vamos a hablar de historia y lo comentábamos fuera del micrófono. Bueno, no vamos a hablar de historia, porque hablar de historia es como contar qué es la historia, ¿verdad? Exacto. Sino que vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de temas sociales. Al final la historia también es una ciencia social, de temas totalmente sociológicos, antropológicos, filosóficos quizás, que han marcado la historia de este pequeño terruño que nosotros llamamos país y donde nos tocó nacer, y justamente cuidarlo es una gran responsabilidad. Ah, totalmente, cuidarlo, quererlo, estar acá. Yo creo que parte de este tema histórico, este transitar por la historia de nuestro país, es este fenómeno impresionante que tenemos de las migraciones. O sea, es increíble la cantidad de salvadoreños que dejan nuestro país, que se van buscando un sueño de mejor futuro, de menos violencia, de mayor seguridad, pero que al final es duro. La vida de una persona en el extranjero siempre es dura. Nunca llegas a formar parte de esa nueva comunidad, aunque te trate de integrar, aunque aprendas el idioma, las costumbres, pero hay algo que no es tuyo totalmente. Considero que es algo muy identitario. Al final nos sentimos parte de ese lugar donde nacimos, porque al final más que la patria es la matria, porque lo que nos ata es la figura materna. Claro. Entonces extrañamos todo eso, esos sabores, esos olores, ese cariño. Y por muy humilde que haya sido tu cuna, te sientes parte de ella, y creo que eso es lo que se extraña donde sea que se esté. Sí, definitivamente, y creo que esa es la razón de un nuevo espectro económico, que es el mercado de la nostalgia en Estados Unidos. Justamente. ¿No? Que se ha convertido realmente en algo importantísimo. Hay muchas empresas en este país que están creciendo mucho. Exportando productos nostálgicos, sí, justamente. Sí, sí. Bueno, el oroco, por ejemplo. El oroco, los jocotes. O sea, yo he visto una empresa que exporta jocotes y es increíble. Pero el proceso. Si tú ves ahí, el oroco es quizá el máximo regalo salvadoreño hacia la alta cocina. ¿Será? Internacional. Sí, entonces ese sabor tan particular. ¿No hay lorocos en otra parte? Sí, hay lorocos, pero al final nosotros atribuimos el haberlo descubierto y utilizarlo para fines gastronómicos. Ándale. Y es un gran aporte ese sabor hacia una cocina internacional. Mira, esas son las cosas que uno no sabe, ¿verdad? Es como los pitos. En Costa Rica los pitos no se los comen porque dicen que son venenosos. O los chufles. Los chufles, yo creo que nadie come chufles más que nosotros. Sí, la semilla de paterna, tú ves. La semilla de paterna también es algo muy nuestro. Sí, muy nuestro, ajá. El pan con chumpe también. Sí, justamente. No sé, aquí nos está saludando Vicente. A ver, Vicente, si nos estás escuchando, ¿qué es lo que los salvadoreños en Nueva York en cuanto a la comida extrañan más? ¿Qué será? Porque mira, cuando yo estuve fuera, que estaba en Asia, te juro que yo lo que más extrañaba era el pan con chumpe. Ese es mi plato favorito. A mí, las pupusas, discúlpenme, yo sé que voy a ofender la idiosincrasia de muchos y la nacionalidad y el nacionalismo de muchos, pero a mí las pupusas no me gustan. ¿Qué voy a hacer? No me gustan. O sea, no es como que, ¡ay, qué chido! Vamos! No, ¿verdad? Pero me encanta el pan con chumpe. Ok. Ese es uno de mis predilectos.
Pero bien, me decías que podíamos, que te interesaba que tocáramos un poco. Ah, cabal, mira, dice Vicente, las pupusas es lo que más extraña a la gente. Ya sabía yo, sí, las hacen en todas partes. Por eso casi iniciamos una segunda guerra cuando el país vecino dijo que eran de él. No, y justamente estaba leyendo que en Nueva York una revista gastronómica especializada estableció que las pupusas estaban entre las 10 comidas más importantes de Nueva York, las 10 comidas nostálgicas más importantes. Bueno, y esto es relevante. Bueno, a ti no te gustan, pero... No, lo que te iba a decir es que eso es muy insignificante, que a mí no me guste. Imagínate que me puede importar una pupusa que a mí no me gusta. Pero lo que te quería decir es que una vez, porque uno cree que se inventa la orilla azul de la Basinica, ¿vea? Pero una vez estaba yo caminando ahí alrededor de la ciudad prohibida en Beijing, y como quien va caminando por la calle, y entonces veo que en un garaje de una casa está una plancha, como las planchas de las pupusas, y me acerco a ver, y está un muchacho chino, obviamente, haciendo pupusas de arroz. Ni me preguntes cómo se llaman en mandarín, porque nunca lo logré entender, pero es exactamente una pupusa de arroz rellena de carne de cerdo, de chicharrón prácticamente, o de hierbas, porque ellos no comen queso ni frijoles, entonces no tienen pupusas revueltas, ni tienen pupusas de queso con loroco, no, eso no, pero tienen la pupusa revuelta con hierbas, ¿no? Con hojas, con hierbas y con chicharrón. Impresionante. Entonces eso me lleva a mí a pensar definitivamente que aquel paso por el estrecho de Bering ha sido así. Sí, exacto. Y hemos sido nosotros los herederos de eso. No, claro, la barrera del idioma no te deja averiguar de dónde son, de qué zona de China, si él era de Beijing o si era de alguna otra provincia, si lo traían de otra parte. O sea, todo eso no lo pude averiguar, eso pero lo que te puedo decir es que sí estaban ahí, compré, bueno, no me gustan, pero las compré porque me las tenía que comer, las tenía que probar. Eso dice que al final en este continente somos todos hijos de inmigrantes, todos que entraron por el estrecho de Bering o por la isla de Pascua, en Chile, justamente. Y un poco es el tema que hablábamos, ¿no? Justamente, el tema que vamos a abordar ahora era la herencia afrodescendiente en El Salvador. Claro. Es un tema que... Apasionante, que obviamos, como tú justamente lo decías, que quizá que es hasta tabú para la sociedad salvadoreña, pero es muy importante abordarlo, es parte de la historia, porque al final es justamente lo que somos. Entonces, Aida, como el país latinoamericano, me atrevería a decir quizá el más mestizo, el más mezclado racialmente, El Salvador es al final de cuentas justamente esto, una mezcla entre indígenas, europeos, caucáseos, asiáticos, árabes y por supuesto negros. Cuando los españoles llegan a El Salvador, a la Cuscatlán de la que hablábamos el otro día, los españoles también traían como guerreros tribus indígenas que se habían aliado a ellos, algunos aztecas, otros quichés, guatemaltecos y también negros. Bueno, algo muy relevante es que, por ejemplo, mexicanos lleva ese nombre porque fue tierra que los españoles distribuyeron a los indígenas aztecas, olmecas, que les acompañaron y eran aliados para conquistar Guatemala y lo que hoy es El Salvador. Entonces, como un gesto de agradecimiento, les dieron esta porción geográfica que nosotros llamamos mexicanos, que está al norte de la ciudad de San Salvador. Entonces, pues bien, los negros también venían con los españoles, justamente como esclavos, esclavos. Venían sobre todo del Congo. Esto es una historia triste, violación de derechos humanos. Los negros se vendían como esclavos al mejor postor.
el que tenía más fuerza, la mujer que tenía... Pero es que mira, yo no sé si será cierto o las películas exageran un poco, pero la verdad es que no creo que lo exageren, conociendo la naturaleza del ser humano y lo deleznables que podemos llegar a ser, que hasta los abrían la boca para ver los dientes como que eran caballos. Exacto, y la mujer entre más robusta era, tenía más precio porque estaba preparada para reproducirse. Y por lo tanto aumentar el patrimonio, sí, el patrimonio del criollo, del peninsular, del encomendero, que justamente era encomendero porque la corona le había encomendado cristianizar a los indígenas. Qué belleza. Le habían encomendado un grupo de indígenas para que los cristianizara, para que los evangelizara, para que los civilizara, justamente. Pero él lo que hacía era explotarlos justamente como sus esclavos. Pues bien, en la historia de nuestro país hay ciudades fundadas por negros, justamente. Sonsonate, en aquel momento la Santísima Trinidad, fue fundada por negros, y la historia es interesante. El pueblo más importante que encontraron los españoles al arribar al río Paz, justamente después, fue Nahuizalco. Ellos establecieron San Juan de Nahuizalco. ¿Ves? Nuestros pueblos tienen una simbiosis de un nombre español, claro, de un santo y de un nombre indígena. Quiere decir que la fuerza de nuestra raza indígena se mantuvo hasta en los nombres, hasta en la toponimia de sus pueblos. Suchitoto, por ejemplo, los españoles le pusieron Santa Lucía. Santa Lucía. Entonces, y sobrevivió Suchitoto. Chalatenango, donde soy originario, era San Juan. Y sobrevivió Chalatenango. No sabía eso yo. Justamente. Pero hay nombres que han sobrevivido con ambos. Santa Isabel Ishuatán, Santiago Nonualco, sí, todos los San Pablo Tacachico, Texacuango, San Juan Opico, Concepción de Ataco. Son nombres que han sobrevivido justamente el nombre español y el nombre indígena. Pues bien, ellos encuentran Nahuizalco, que es Nahuapipil, establecen San Juan, y este sobrevive como San Juan Nahuizalco. Cuando los españoles fundan una ciudad, hacen esta cuadriculatura española muy famosa, con respecto para después desarrollar la urbanidad. Pues bien, entonces ellos fundan una ciudad principal, con la iglesia, con el ayuntamiento, con la casa del encomendero, del corregidor, el mercado, el parque, la plaza, y este es el área, digamos, española. Luego, en un suburbio, establecen un barrio indígena, lejos de los españoles. Ay, bastante lejos. Bastante lejos. Y después establecen un barrio negro. Más lejos todavía. Más lejos. En el caso de Nahuizalco se estableció casi a inmediaciones del barrio indígena, pero entre indígenas y negros habían disputas. Entonces lo que los españoles hicieron fue hacer que los negros se establecieran un poco más al sur. Y fue así como los negros fundaron la Santísima Trinidad de Sonsonate. La que hoy conocemos como Sonsonate. La que sobrevivió. La que sobrevivió, exacto. La cabecera departamental. Y barrios, por ejemplo, barrios de Zacatecoluca, como el barrio Candelaria, es un barrio de negros, de afrodescendientes. En el norte, en el oriente del país, ciudades como Jucuapa fueron fundados también por afrodescendientes, justamente. Bueno, el primer levantamiento que tuvo nuestro país, lo que hoy conocemos como El Salvador, hacia la corona española, fue a finales del siglo XVIII en una procesión del Vía Crucis en Sonsonate. Negros se levantan en medio de la procesión religiosa de Semana Santa y protestan justamente por el régimen de esclavitud que sufren en manos de los criollos, de los peninsulares, de los encomenderos cristianizantes, y en nombre del Señor. Exacto, justamente. Entonces es parte de esta historia que obviamos investigar y contar y promoverla. Entonces es así como el primer levantamiento justamente contra
los colonizadores es de negros en la ciudad de Sonsonate. Mira, me dice aquí Oscar Nájera, acerca del programa de hoy, escuché de los palenques y cimarrones como parte de la herencia africana en El Salvador. Sí, lo que pasa es que la herencia africana, y justamente cuando comenzamos... Saludos a Rubén Rodríguez, gracias por estar acá. Justamente comenzamos hablando sobre el tema de comidas. Por ejemplo, esta sopa de patas, una sopa de entrañas, es una herencia eminentemente de la gastronomía africana. ¿Sí? El tema de este guisado de tripas que se hace también es una herencia africana. El tema de comer plátanos o comer yuca salcochada, o sea, el salcocho como tal, el cocimiento de vegetales con sal, es también una herencia africana. Cargar las cosas en la cabeza también es una costumbre eminentemente africana. Al final somos justamente esto, un país que también tiene una herencia afrodescendiente muy importante y que no podemos obviar. Me dice Vicente, dice, en Estados Unidos celebramos el Día del Salvador en el exterior en noviembre. Yo soy de Joacuaitique, en Morazán. En noviembre, el Día del Salvadoreño. Ya vamos a preguntarle por qué. Yo, fíjate, me estás diciendo todo esto porque la mayoría de las personas relacionamos este tema de la población afrodescendiente con el tren. Entonces todo el mundo dice, no, es que venían con el tren, con la construcción del tren, de los rieles, o venían con los gitanos. Exacto. Pero no, o sea, vienen en la conquista. Vienen en la conquista con los españoles. Justamente. Vienen ya como parte de su vocación esclavizante, ¿no? Exacto. Y eran traídos casi todos los afrodescendientes que llegaron a América, a lo que hoy conocemos como América, venían, como te lo decía, del Congo o de la Guinea Ecuatorial, que fue la España negra en aquel momento, que son al final también compartimos son hispanohablantes, compartimos el mismo idioma y la cultura, y fue una colonia igual que Filipinas de España hasta hace muy poco tiempo. Entonces luego llegamos con José Simeón Cañas, este prócer. Oye, si la comunidad afrodescendiente ha estado desde la fundación de nuestros orígenes ya coloniales, ¿no? O sea, desde el descubrimiento para acá, ¿de dónde viene este racismo tan grande? Justamente, vamos a llegar a este punto. Cuando José Simeón Cañas, este prócer de Zacatecoluca, que lleva el nombre, esta alma mater, esta casa de estudios, justo cuando él firma el acta de independencia en Ciudad de Guatemala, en Nueva Guatemala de la Asunción, en 1821, él es el encargado de hacer la proclama en pro de eliminar la esclavitud en todo lo que es el Reino de Guatemala, que se convierte en la República Federal de Centroamérica. Y esto es de avanzada, es muy progresista, porque de los países de Latinoamérica somos de los primeros en abolir la esclavitud en todo sentido, y esto es muy importante, porque es la esclavitud para los indígenas, estos a cargo de un encomendero que los va a civilizar o los va a cristianizar, sí, justamente, y también los negros que convivían en toda Centroamérica. Podríamos pensar que nosotros, por no tener costas en el Caribe, y que, por ejemplo, las zonas que fueron ocupadas por los británicos son las que tienen más herencia afrodescendiente, como es Belice, que fue la Honduras británica, sí, o la costa norte hondureña, los misquitos y las comunidades autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur de Nicaragua, la provincia de Limón en Costa Rica o Panamá, tienen más herencia, pero nosotros justamente sí tuvimos
negros, no en grandes cantidades, pero sí tuvimos negros, una comunidad relevante y que incidió en la cultura y en la sociedad salvadoreña. Justamente el norte de Chalatenango se trajeron gallegos para trabajar ahí, por eso tenemos blancos en Chalatenango, pero en el resto del país sí hubo afrodescendientes que trabajaron. Y justamente hablaba con esto contigo, creo que la otra vez, somos el único país de Latinoamérica que no celebra el carnaval justo los días antes del inicio de la cuaresma. Carnaval, la fiesta de la carne. Sí, sí, sí. Sino que lo celebran los países que tienen costas en el Caribe, Bolivia incluido, que no tiene costas en ningún país, con ningún mar, con ningún océano, celebra también esta fiesta de la carne. Nosotros somos, quizá por esa escasa incidencia afrodescendiente, que no tendemos a celebrar esta fiesta. Este es un tema cultural importante. Ok, el tema del racismo. Este tema llegó con el martinato. Pero fíjate que vamos a hablar de ese tema que es apasionante, porque decía un productor norteamericano muy importante, un productor de teatro que se llamaba Joseph Papp, que bueno, él produjo Chorus Line. No sé si alguna vez oíste hablar de Chorus Line, que fue una de las piezas de Broadway más importantes de la historia del teatro en Estados Unidos. Pero a él, que le gustaba mucho apoyar el teatro latino y esto, decía que ningún ser humano inteligente podía ser racista. Y yo creo que tenía toda la razón. Pero miren, nos vamos a ir a un corte porque ya ahí me están jalando las mechas, que ya son las 9:30 en punto. ¿Por qué se ve el tiempo tan rápido? Aquí me están haciendo, siempre me hacen trampa. Nos vamos a ir a un corte. Estamos hablando con Omar Galdames León, y cuando vengamos, ¿por qué somos racistas en El Salvador? ¿Somos racistas? Yo pienso que sí, pero bueno, no sé. Ya regresamos, no nos cambie. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Pensamiento crítico. Voz y reflexión de Ignacio Ellacuría. Justicia social, respeto de los derechos humanos, autodeterminación, soberanía. ¿Cuánta tenemos? No nos olvidemos que la democratización no se mide solo sobre las elecciones libres. Yo le añadiría otros dos más. Uno, el respeto a un poder judicial absolutamente constituido, sin el cual no hay democracia posible. Y otra, desmilitarización de los países. Pues hay menos necesidad de grandes fuerzas militares. 9 de la noche, con 29 minutos. YSUCA en la web. YSUCA en la web. Ahora tiene Más información, mejor contenido, nueva imagen. Ingresa en www.ysuca.org.sb. Infórmate y disfruta de nuestra programación. YSUCA en la web. Entra ya. www.ysuca.org.sb. Una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Ya llegué, aquí estoy. Sí, es que no tenemos avisos. Bueno, entonces sí, me decías, racista, con el martinato. Justamente con el martinato, con la dictadura de 12 años del brigadier Maximiliano Hernández Martínez. Brigadier, que era su título militar, su rango militar, que era originario de San Matías. O sea, no era general. No era general, que era originario de San Matías, en el norte del departamento de La Libertad. El brigadier, siendo influenciado por Hitler, nazi, siendo influenciado por Mussolini en Italia, prohíbe mediante un decreto ejecutivo emitido justamente por él,
y no había una asamblea legislativa o una Corte Suprema o una sala de lo constitucional, mucho menos un procurador de derechos humanos que podría censurar. Mediante ese decreto ejecutivo prohíbe la entrada al país, entre otros, de los negros, de los gitanos y de los asiáticos. ¿Tú ves? Sobre todo el tema de los negros. Entonces, mucha gente, esto se ha manejado en Vox Populi por muchísimos años en este país, pero era así como: será un mito, será verdad, será mentira. Pero es cierto, entonces, ¿Martínez lo dejó en la Constitución o...? Martínez no lo estableció como en la Constitución, justamente, porque creo que él en esos 12 años que él estuvo como tirano, como dictador, reformó 3 veces la Constitución a su antojo, justamente por un tema político, para perpetuarse en el poder, y fue hasta una huelga general llamada de brazos caídos que el martinato llegó a su fin. Luego murió en Tegucigalpa, apuñalado por su guardaespaldas, por un hombre de confianza, tú ves. Y justamente también él es culpable de este genocidio indígena del occidente del país, que algunos historiadores hablan de, bueno, la cifra oficial son de 3.000 indígenas, la cifra de historiadores y de ONGs independientes es de más de 50.000 indígenas asesinados en el occidente del país, justamente acusados de comunistas, porque pedían tierras ejidales que en su momento se les fue quitado por los gobiernos liberales y conservadores de finales del siglo XIX para dárselos a la oligarquía salvadoreña para que cultivaran el café. Entonces ellos, exigiendo tierras y mejores salarios en el campo, fueron ejecutados vilmente, y Claribel Alegría lo describe en Ceniza de Izalco, una obra muy importante y muy relevante que todos y todas deberíamos leer. Haber leído, sí. Omar, tenemos una llamada, la vamos a atender. Buenas noches. Aló, muy buenas noches, Aida. La felicito por su programa, ¿verdad? Gracias. De escucharlo. ¿Con quién platicamos? Mi nombre es Iván Miranda. ¿Perdón? Iván Miranda. Iván, ¿cómo está, Iván? Un gusto. Pues sí, aquí disfrutando su programa y quería aprovechar para hacerle una pregunta ahí a su invitado. A Omar, ¿cómo no? Díganos. Sí, ya que está hablando de Maximiliano Hernández Martínez. Fíjese que desde que yo era niño escuchaba por ahí una cuestión de que no sé si es parte de la mitología alrededor de Martínez o qué tan cierto será, de que en un levantamiento que hubo de varios militares para tratar de derrocarlo, estaba incluido su hijo, y se dice de que él mandó a fusilar a su hijo, ¿verdad? Y entonces, de lo que yo he leído sobre Martínez, nunca he encontrado ese dato. Entonces yo quisiera saber ahí a su invitado si eso es parte de la mitología o si fue cierto según lo que él ha investigado, lo que él ha leído. Muchas gracias, lo escucho por la radio. Gracias, Iván, muy fino, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, esta es una historia que creo que nos cuentan nuestros padres. Mi papá me contaba esto de que justamente lo que acaba de decir el radio escucha, Iván, que en un levantamiento de militares el hijo de Martínez se le revela y él le manda a ejecutar y le dice unas frases que se le atribuyen al brigadier, que le dice: hijo, no te mato yo, sino que te mata la ley. Es un mito, definitivamente es un mito. El hijo de un tirano no se va a rebelar contra su padre, tiene una vida cómoda, justamente. Claro. O sea, ser hijo de un dictador, ser hijo de un tirano, es un gran privilegio. te hace tener privilegios, justamente. El hijo de Leonidas Trujillo, Rafaelito, no se iba a rebelar contra su padre. O sea, la hija de Franco no se iba a rebelar contra su padre. Sí. Los hijos de Pinochet, justamente. Tú no te vas a rebelar contra un padre que detenta el poder, porque en ese orden, sobre todo latinoamericano, donde tenemos el tema del caudillismo,
que esa figura de que tu padre es el rey y por lo tanto eres el heredero legítimo. Entonces no te vas a rebelar contra él si vas a una vida cómoda. Lo hemos vivido nosotros en el presidencialismo. Claro. Los hijos de los presidentes, recientes o pasados, han llevado una vida cómoda. Tanto en la dictadura militar que terminó en el 78, como en la democracia, los hijos de los presidentes han llevado una vida cómoda. Claro. Justamente, con privilegios, con prerrogativas, que ya deseara a nosotros mortales tenerlas. Entonces no te vas a rebelar contra esos privilegios. Sería un poco absurdo. Entonces para mí es justamente un mito. Sí es relevante, por ejemplo, que la esposa de Maximiliano Martínez fue de estas primeras damas que tomaron relevancia. Claro, la figura de primera dama fue influenciada y fue creada por Jacqueline Kennedy. Claro. Una mujer que influyó en todas las primeras damas latinoamericanas. Pero Evita Perón también. Evita Perón también influyó justamente. Y fue doña Coralia de Lemus, que fue mi tía. La tía de Aida Párraga, el máximo exponente en este momento porque estaba en este contexto histórico. Pero la esposa de Maximiliano, doña Concha, ella fue muy relevante porque ella, en un gesto caritativo y bondadoso, donó las cadenas para los reos para que pudieran hacer el trabajo forzoso en las carreteras arrastrando sus cadenas. Bella. Entonces esto Sí, es qué manera tan dulce. tú ves, La entonces, familia era una cuestión de familia, era ¿no? una cuestión familiar. Era una cuestión Fíjate familiar. que me pasó algo gracioso. Un amigo francés tenía un interés muy importante en el tema de Martínez, porque es un hombre No, tan es una figura. es una figura muy enigmática en la historia de nuestro país. Y justamente lo que somos ahora, todos los males que padecemos ahora, se lo debemos al martinato justamente. El tema indígena, el tema de la discriminación hacia los indígenas, el tema a que hubo un presidente que negó frente a un expresidente que negó frente a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, que nosotros tuviéramos indígenas. Sí. Justamente, todos estos rezagos y todo esto que no tengamos una cultura indígena muy definida, se lo debemos, se lo agradecemos al tristemente célebre Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, un amigo francés que tenía mucho interés en el tema de Maximiliano, quería ver una foto de Maximiliano, quería ver una imagen. Cuando lo ha visto me ha dicho, pero Omar, yo me imaginaba a Maximiliano un hombre alto, rubio, blanco, pero es un indígena. Y me dice, es un indígena matando indígenas. Y le digo, justamente, era un militar que venía de raíces rurales, campesinas, pobres del pueblo, pero que defendió los intereses de una oligarquía cafetalera y financiera voraz, justamente, y que llegó a tener el poder, que tuvo esta influencia extranjera de los nazis alemanes, de los fascistas. Y eso que no. Tenemos una llamada, me parece. Ya no. ¿Sí, Martín? No. Ok. Pero mira, y eso que no está, que no estaba la Segunda Guerra Mundial todavía, en donde los nazis fueron de una manera muy cruel y muy... Exacto, y además, hoy sí tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Aida. Hola, ¿cómo está? Aquí estoy escuchando la exposición que está haciendo la señora, pues acabo de llegar de trabajar. Omar nos acompaña, Que Carlitos. dijo que todo lo que tenemos se lo debemos al martinato. Sí, porque toda la vida la clase militar ha estado al servicio de la oligarquía. Y ellos son los que han puesto presidentes, y hasta la época, ahora tenemos a Arena, incluso al FMLN, que están dirigidos por gente que tiene mucho dinero, y todos los que andan alrededor simplemente son trabajadores de esas nuevas oligarquías, unidas con las oligarquías viejas. Y eso, ustedes que son estudiosas, lo saben bien, porque se puso El Salvador con 14 departamentos. Se nos cortó la llamada. Sí, al final, o sea, cuando yo establezco de que todo lo que tenemos prácticamente, esa influencia política, social, incluso económica, son, como dirían, son polvo de aquellos lodos. Al final, la influencia del martinato en nuestra política, tú ves ese caudillismo, y lo hemos visto en la última elección presidencial. Pero además es que es impresionante. Imagínate las décadas que han pasado y
Y las generaciones que han pasado escuchando estas historias, y todavía decimos, no, es que lo que nos hace falta es tener como a Martínez de regreso. Justamente. O sea, eso es impresionante. No, y tú lo escuchas hablar. Retomamos la llamada. ¿Hola? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Estoy escuchando el tema, muy interesante y muchos datos que, bueno, yo desconocía, pero quisiera hacer 2 preguntas en concreto. ¿Cómo no? Se menciona ahí a Martínez como quien nos delegó, digamos, de una serie de problemas. Yo quisiera saber si antes de él como militar, por ejemplo, Gerardo Barrios incidió para que esa base se fuera fundamentando. Claro, ¿cómo no? Por otro lado, ¿qué papel juega el malinchismo, verdad?, en cuanto a lo que se refiere al racismo que manifestamos de alguna manera. A veces hasta nos da pena decir de qué cantón somos. ¿Cierto? Y en concreto, ¿qué papel jugó la Iglesia en ese momento como un ente dominador que ha sido la Iglesia durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esas quizás serían mis interrogantes y gracias por la información que están dando. Muy amable, buenas noches. Gracias, muy lindo. Bueno, interesantes preguntas. Primero, al final, lo que yo decía, aquellas reformas agrarias, económicas, financieras que establecieron presidentes liberales y conservadores como Gerardo Barrios, quitarles las tierras ejidales y comunales a los indígenas y dárselos a la oligarquía financiera y económica capitalina y santaneca y aguachapaneca para que ellos construyeran, para que ellos cultivaran el café en estas tierras ejidales indígenas del occidente del país, fue lo que 30 años después, 20 años después, trajo como consecuencia el levantamiento indígena de 1932. Justamente, Maximiliano, teniendo el poder, justamente, él gobernó en favor de estas clases dominantes, porque tenía los privilegios, justamente, a pesar de que él venía de una familia, era un soldado raso que escaló en el ejército, un hombre que bien o mal ejercía liderazgo dentro del ejército, impuso su criterio ante las Fuerzas Armadas del momento, compró favores y tenía la venia de esta oligarquía financiera, económica, social que predominaba el país. Al final, como yo lo digo justamente, todos los problemas que tenemos en este momento como sociedad los venimos heredando y arrastrando desde el martinato, justamente. El otro punto, el tema del malinchismo. Malinchismo es un término que se inventó en México por Malinche, la hija del emperador azteca, que supuestamente se enamoró de Hernán Cortés y le entregó el reino al español. Entonces el malinchismo es un amor hacia el extranjero. Pero yo considero que este pequeño país siempre ha sido influenciado por los grandes grupos de poder, sea Europa, sea Estados Unidos más recientemente. Entonces al final siempre somos influenciados por este grupo de poder en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Fíjate que nosotros tomamos por sentado nuestro racismo, ¿verdad? O sea, es como nadie piensa que las actitudes que tenemos son racistas. Entonces vamos al cine y vemos las películas norteamericanas en donde el tema del racismo ha sido muy importante en décadas recientes. Ay, es que terrible como son los gringos, ¿verdad? Pobrecitos. Pobrecita la cabaña del tío Tom y pobrecita los angelitos negros y toda esa onda. Pero nosotros a diario nos comportamos de una forma racista. Entonces, con expresiones así, no, es que es un indio, o sea, es el negrito ese. Es todo peyorativo. Y al final, ese desprecio por la diferencia, porque lo único que es una diferencia, es lo que nos hace tener, como tú dices, estos problemas de entendimiento, de comprensión sociales, de arraigo social. O sea, aquí todo el mundo se cree que es descendiente de un español, como que si eso fuera una gran cosa. Perdón, no, sin ofender a los amigos españoles, que los hay muy buenos también, ¿verdad?
y los hay como no buenos, malos, como en todas partes. Sí, exacto. Pero, ¿por qué todos queremos? ¿Por qué no decimos, no, pues ser descendientes de una familia de origen originaria, como Exacto. se les dice? Porque también eso como de indígena también llega siendo hasta racista, sino de un pueblo originario, de un pueblo que nos corresponde genéticamente. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches, les escucho de aquí de San Salvador. Hola. Hola, me encanta el tema y es muy interesante, pero yo creo que desconocemos mucho de la historia. A mí me dio no sé qué, leí un comentario hace poco en Facebook, que necesitábamos un Martínez que... Sí, increíble. Que reviva para que aquí... Entonces yo les contesté y les dije, no necesitamos un genocida, necesitamos que como pueblo cambiemos. Totalmente. Entonces, yo no sé por qué lo han idealizado, que mataba a los ladrones, que mataba aquí. Mi abuelo fue un acérrimo oponente a la política de Martínez. Entonces digo, ¿por qué la gente no se estudia eso en historia, sino que se estudia solo lo bonito, solo lo que se ve, para seguir engañando, seguir entonteciendo al pueblo? Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Algo muy importante, Aida, que el anterior Radio Escucha preguntaba, ¿cuál fue el papel de la iglesia en este contexto histórico? Bueno, José Simeón Cañas era un religioso, era un padre, un presbítero, que fue el encargado de promover esta política progresista y humanista de abolir la esclavitud en Centroamérica, no solo en El Salvador. En la época del Martinato, un joven arzobispo capitalino como era Monseñor Luis Chávez y González, poco podría hacer frente a un poder tan importante como era el militar y el económico de una república bananera. Tú ves y eso es peyorativo. Una república bananera es una república donde no existen los derechos, claro, donde no existen los derechos ciudadanos, los derechos civiles, los derechos políticos, donde el concepto de derechos humanos se desconoce, donde no existe un Estado democrático independiente. Entonces, en este momento, un joven arzobispo capitalino como Luis Chávez y González podría hacer muy poco para alzar su voz en contra de estas violaciones a los derechos humanos, o por ejemplo, igual si tenía la espalda del Vaticano, si él se ponía en contra de lo que en este momento podría un papa un poco conservador disponer mediante encíclicas desde el Vaticano. Entonces, al final, yo considero que todos estos mitos que se dicen de Martínez, de el tema de delincuencia, es obvio que era un tema de delincuencia. Los salvadoreños éramos, ¿qué? 1 millón de habitantes en los años 30, en los años 20. O sea, el tema de delincuencia era menos. Entonces, claro, no, pero como decían que le cortaba la mano a un ladrón y se robaba, le sí, cortaba pero eso es una violación. O sea, ojo por ojo y todos quedamos tuertos. Claro. Exacto, o sea, claro, lo que pasa es que mira, como nos hemos llegado a la creencia, a idealizar. No, y no solo idealizar, sino que por haber vivido en todos estos regímenes autoritarios, creemos que la única manera de solucionar las cosas son esas. Entonces, que el que no lo hace así es porque no tiene los pantalones para hacerlo. Desafortunadamente no es la manera de solucionar las cosas. Si no, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Solo saludar a Elmer Martínez, que te manda abrazos y cariños. Un saludo, Elmer. Gracias. También a José Guerrero, un saludo. José Guerrero, sí, justamente. Sí, que pidió que lo saludáramos. Si no nos estás escuchando, te lo vamos a dejar grabado para que no... Que por cierto, se estrena el Bolero de Cristal. Ya tengo entrada. Yo también. Así que los esperamos en el Teatro Luis Poma estas 2 semanas que vienen, desde jueves a domingo a las 8 de la noche y las 5 de la tarde, para que vayan a ver el Bolero de Cristal Reloaded. Una sátira política, creo que como pocas. Y con música, dirección de Fernando Umaña, cristales Omar Renderos, que le queda preciosa la Cristal. Está José Guerrero, Connie Palacios, esta chica cantante... Nadia Maltés, se me escapa el nombre. Bueno, precioso, así que los esperamos en el Teatro Luis Poma
con el bolero de Cristal. Mañana es miércoles de poesía, ya que empezamos con los anuncios, no se me voy a olvidar. Mañana es miércoles de poesía, por favor, en los Tacos de Paco tienen ustedes una cita a partir de las 7 de la noche. Y es un homenaje a Roque Dalton. Claro, justamente hoy es el Día Nacional de la Poesía y justamente se decretó así por la Asamblea Legislativa porque hoy se celebra el natalicio de el más célebre y más universal de nuestros escritores, Roque Dalton García. Dalton. Así es. Es cierto, no habíamos felicitado a los poetas el día de hoy por el Día de la Poesía. Ya no sé ni en qué día estoy. Día de la Poesía, Roque Dalton, mañana en los Tacos de Paco. También nos decía Oscar con esto del comentario que hicimos antes de lo que nos preguntaba nuestro amigo Iván por radio, por teléfono, es con lo del hijo de Martínez, y yo te lo iba a comentar también. Yo tenía entendido que el hijo de Martínez había muerto joven por una enfermedad, y como él además se creía brujo, él era muy místico, justamente. Entonces, que ponía botellas azules con agua en los techos y las dejaba días, y eso le daba de tomar al muchacho, y nunca dejó que lo atendiera un médico de verdad, y al final murió. No sé si eso también es un mito. O sea, al final él podría ser un mito, creo que eso escapa un poco de los estudios, pero el descaro de Martínez, él tenía un programa de radio, el descaro del brigadier llegaba tal que decía que a los niños les hace bien andar descalzos porque absorben la energía de la tierra. Eran de las cosas que Qué él lindo, decía. ¿verdad? No le pongamos zapatos a las criaturas. Exacto, justamente, no garanticemos dignidad, sino que les hace bien a los niños andar descalzos porque absorben la energía de la tierra. O sea, eran parte de los comentarios que él vertía en su programa de radio. Era un hombre místico, al final era una personalidad, justamente. Claro, por eso llegó a hacer lo que hizo. Pero además, tampoco es satanizar, ¿verdad? Sí, justamente. O sea, fue un gran dictador, porque las obras monumentales que tenemos en este país, que creo que no se han vuelto a hacer, por más edificios de apartamentos que hagan, la belleza y la monumentalidad de Martínez marcó a El Salvador para siempre. Bueno, por ejemplo, la política monetaria que fue abolida hace 19 años fue impuesta por Martínez. Justamente saneó la banca, hizo obras de infraestructura, justamente. Pero hay que ser justos también, violó derechos humanos de forma abismal y garrafal. Sin duda. Entonces, pero es que mira, yo no sé, Pol Pot, Hitler, Pinochet, Stalin, Pinochet, Trujillo, Batista y Martínez, Hernández Martínez. Sí. Videla en Argentina. Videla, qué espanto. Exacto. Entonces al final yo considero que Martínez es parte de nuestra historia, tal vez una historia triste, pero como yo lo decía, estos juegos democráticos que ahora tenemos también se lo debemos a esa tiranía, claro, tan difícil, tan dolorosa, que se propagó por 70 años hasta... Pero imagínate con lo que empezamos a hablar, porque uno siempre se habla y habla, el tema del racismo, ¿no? Que yo creo que, como decía Pap, ningún ser humano inteligente debería de ser racista, porque no tiene ningún sentido menospreciar a otro ser humano por sus diferencias con nosotros, ya sea un afroamericano, ya sea una persona asiática. Al final, si fuéramos puristas y si realmente estudiáramos y tuviéramos información, nos daríamos cuenta que todos, hasta los más rubios, ojos azules, altos, esbeltos y blancos, descienden de una semilla africana. O sea, discúlpenme, el que no entiende eso no sabe nada, no ha estudiado, no ha leído y no está al día con las investigaciones. O sea, no podemos ser racistas con lo que nosotros mismos somos. Al final la humanidad nació en lo que hoy conocemos como Etiopía. Así es. Justamente en la África Oriental. Ahí están, tal vez... Somos sapiens. Exacto. Entonces justamente África es la madre patria de toda la humanidad. Y creo que como tal siempre hemos menospreciado, ninguneado a este continente que ha sido expropiado por Europa, expropiado por Norteamérica, explotado terriblemente, justamente, que
que mientras el norte desperdicia alimentos, África sufre serias consecuencias de hambruna. Entonces, al final, es un tema de justicia social, es establecer que la madre patria, la madre de la humanidad, es el continente negro, es África. Todos tenemos gen de África. ¿Todos? Ahí nacimos. Y me encanta, vean qué lindo. Exacto, justamente. Entonces, y yo lo que decía, esta influencia de la cocina universal viene de África, justamente. Entonces, es un tema de justicia histórica, quizá. Reconocer que la madre patria de la humanidad es África. Totalmente, y que todos compartimos información genética. Eso nos va a ayudar a entender que podemos convivir en los mismos espacios sin agredirnos y sin odiarnos y sin despreciarnos. Justamente. No, y al final, en el caso de los latinoamericanos, lo que hablábamos al principio, de África se pasó a la península arábiga, después a Asia, luego al estrecho de Bering, para llegar a Alaska y después bajar al sur, o justamente por la Polinesia hacia la isla de Pascua y después a lo que hoy conocemos como Chile y Sudamérica. Justamente este fue el trayecto de nuestros antepasados, con una rama común genética desde la África. Así estamos. Omar, se nos ha acabado el tiempo, no lo puedo creer. Nuevamente, Juan Antonio Quintanilla Cruz, saludos, abrazos poéticos. Gracias, Juan Antonio, totalmente de acuerdo. Gracias a Rubén Rodríguez, gracias a Oscar por habernos escrito, gracias a Elmer Martínez, gracias saludos a todos los que han pasado por acá y se han quedado con nosotros. Recordarles que esto queda subido en mi página en mi perfil de YouTube. Ahí está todo el archivo de los invitados de la Bohemia. Para algún día lo necesitarán o cuando vengan los extraterrestres lo pueden encontrar ahí, ¿verdad? Para que sepan lo que era la cultura de nuestro país. Justamente. Así que como referente, gracias Omar. ¿Dónde te encuentran, Omar? Justamente pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, @OmarGaleón, y con gusto podemos conversar de estos temas. Pues aquí vamos a seguir conversando porque yo creo que son temas interesantísimos y siempre se nos queda corto el tiempo. Por supuesto, considero que hay que alargar la bohemia. Hay que alargar la bohemia, así es. Amigos, mañana miércoles de poesía, esta semana y la próxima el bolero de cristal. Hay muchísimas actividades, vayan al Museo Marte, que es una belleza, de verdad, se los recomendamos. Y nada, pues, yo soy Aida Párraga, esto ha sido La Bohemia, agradecemos a Omar su visita por estar con nosotros y claro, lo comprometemos para un próximo programa. Por supuesto, aquí estaremos. Gracias, Martín. Buenas Hasta noches. el próximo martes. Hemos presentado La Bohemia, un espacio diseñado para todos los amantes del arte. Le invitamos a nuestro próximo programa. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona que las presentó. 27